Ya. ¿Dónde estábamos? Ahí. Ahora sí. Entonces, este contenido es del día 4 de junio, ¿ya? Y se tituló La conformación del Estado-Nación en Chile, ¿ya? Y para hablar de la conformación del Estado, ¿cierto? Se refiere a la organización de la República durante el siglo XIX. ¿Qué tenemos como antecedentes para que se forme la República de Chile, chiquillos? Tenemos causas o factores externos e internos para que se provoque este proceso emancipatorio, ¿verdad? Hablamos dentro de los procesos de los factores externos, ¿cierto? Las reformas borbónicas que puso la corona española, ya medidas para tratar de mantener el dominio español en los territorios americanos, ¿cierto? En las colonias. Recordemos que se estaba filtrando en lo económico, había mucha fuga de plata porque las colonias empezaron a comerciar con piratas o con portugueses o con ingleses que llegaban a las costas atlánticas. Entonces, ante eso, la corona va a fijar algunas leyes, y dentro de esas leyes va a fijar que las colonias americanas solo pueden comerciar directamente con la corona española, o sea, España en Europa, o con las colonias hispanas en América. ¿Ya? Y también se va a fijar que en cada puerto va a haber una comisión encargada de, de anotar, ¿cierto? De rendir todo lo que entra y todo lo que sale desde los puertos de las colonias de América. Todo con el fin de llevar un orden, ¿cierto? Y que no haya fuga de ganancias. En los factores internos tenemos que, una vez que es tomado prisionero el rey Fernando VII por los franceses, ¿cierto? Por Napoleón Bonaparte, las colonias americanas, ante la ausencia de poder, van a organizarse, van a organizar las juntas nacionales de gobierno, ¿cierto? Chicos, voy rápido porque es un repaso. Entonces, estas juntas nacionales de gobierno se van a organizar, ¿cierto?, en función de la ausencia del poder del rey, asumiendo que van a guardar el poder mientras el rey está preso y una vez que sea liberado, se le va a devolver ese poder. Y esa es la postura que van a tener los españoles peninsulares, que son los españoles que nacieron en España, en Europa, y que vivían acá en América, ¿verdad? La otra postura antagonista va a ser la postura de los españoles criollos, que van a ser los españoles o hijos de españoles que nacieron acá en territorio americano, ¿ya? Y en ese sentido, habían diferencias en el trato entre españoles eh, peninsulares y españoles criollos, ya que los españoles peninsulares contaban con la plena confianza del rey y de la corona española. Entonces, esos españoles peninsulares podían, ¿cierto?, postular a cargos públicos y tenían ciertos beneficios, ciertas regalías, ¿ya? Del lado contrario, ¿cierto? Los españoles criollos no tenían esas garantías, entonces van a empezar a tener una visión diferente a los peninsulares. ¿Qué quiere decir esto? Que si los peninsulares dicen que ellos tienen el poder en ausencia del rey para resguardarle el poder, los españoles criollos sostienen que es tiempo de que se organicen las colonias americanas para formar sus propias repúblicas, ya en un proceso de autonomía y de independencia. Y para ello, los españoles criollos se van a transformar, ¿cierto?, en la causa patriota y van a seguir como ejemplo, ¿cierto?, los casos de la Ilustración en Francia y la Revolución Francesa, ¿ya? Que la Revolución Francesa marca un hito y un paradigma que rompe, ¿cierto?, por una parte con la época moderna, con el Estado monárquico, ¿ya? En que ya los reyes no van a gobernar, sino que van a pasar a la época contemporánea, en que se van a instituir las repúblicas y que los hombres se van a organizar para poder gobernar soberanamente, ¿ya? Las personas van a poder elegir autoridades, no como antes que el rey que llegaba y decía yo soy el rey porque Dios me dio el poder y punto, y yo mando y no y nadie podía
nadie podía rebatirle esa autoridad del rey, ¿verdad? Porque el rey decía que su mandato, su poder estaba sustentado en que era el elegido de Dios. Y la iglesia, a su vez, avalaba esta teoría de que el rey tenía una herencia desde Dios, su poder. Entonces, con la llegada de la República, del Estado contemporáneo, los hombres se van a poder organizar, van a poder, mediante las constituciones, cada república, organizarse de acuerdo a las necesidades y al bien común de cada sociedad. Es así como junto a la Revolución Francesa, la causa patriota también va a mirar con muy buenos ojos el proceso de independencia de Estados Unidos, ¿ya? En el que Estados Unidos logró, ¿cierto?, la independencia de Inglaterra, ¿ya?, del Reino Unido. Sigamos. Chiquillos, si hay alguna duda o pregunta, no duden en preguntar, ¿ya? El que haya hecho esa raya que la borre, porfa. Eh, ya. Una vez que está la República, ¿cierto?, fundada, vamos a tener que la patria va a tener ciertas necesidades que llenar, ¿ya? Esta república, ¿cierto?, se va a basar en que las personas van a vivir en un territorio, ¿cierto?, en que se va a ejercer el poder soberanamente, y para eso van a haber algunos elementos a cumplir. El primero, ¿cierto?, es que si bien hay distintas visiones políticas para cuando se funda la república, hablamos de distintas visiones políticas, ¿cierto?, de los bandos de los pelucones, ¿cierto?, de los pipiolos, de los higuinistas, ¿ya? En que cada grupo va a tener en específico su visión, ¿ya? Algunos van a ser conservadores, ¿cierto?, apegados a la iglesia, otros van a ser más liberales. ¿Qué significa eso? Que van a creer más en el hombre, ¿ya?, y no tanto en la iglesia. Y estas visiones van a confluir para la mitad del siglo XIX, hablamos del año 1850 aproximadamente, en la conformación de partidos políticos. En este proceso, o en este tiempo, entre el 1818 y el 1850, van a ocurrir hechos en Chile que van a definir los destinos políticamente del país. Vamos a partir la década del 20 del siglo XIX, diciendo que se le va a llamar ensayos constitucionales, como a su vez otros historiadores lo pueden nombrar o lo pueden llamar también como el periodo de anarquía. Estos ensayos constitucionales consisten en que en una década se van a dar 3 constituciones, ¿ya? Solo con el fin de buscar el bien común de la ciudadanía. Y estas 3 constituciones van a terminar, ¿cierto?, la década del 20 del siglo XIX, con una batalla entre 2 posiciones que son las posiciones conservadoras y liberales. Los conservadores, por una parte, van a plantear que ellos creen en una visión de patria o república que sea conservadora, ¿cierto?, que sea autoritaria, ¿cierto?, que sea católica. Mientras que los liberales van a sostener que el Estado debe separarse de la iglesia, ¿cierto?, y darle más preponderancia, ¿cierto?, a las libertades, ¿ya? Todas estas ideas que emanan de la Revolución Francesa y de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Entonces, al final de la década del 20, como les decía, entre 1828 y 1830, va a ocurrir esta pugna entre liberales y conservadores, ganando a los conservadores en la batalla del Ircay, ¿ya? Y plasmando todas sus ideas en la Constitución de 1833, que va a estar influida y diseñada por Diego Portales, ¿verdad? ¿Quién era Diego Portales? Diego Portales era un economista, ¿cierto?, que pertenecía al rubro del estanco, ¿cierto?, y de los comerciantes del tabaco, ¿ya? Entonces él amasaba una tremenda fortuna y representaba a el sector oligárquico. ¿Quiénes son los oligárquicos? Las personas que tienen el poder económico y el poder territorial, ¿verdad? El poder político.
Luego, otro elemento que va a necesitar esta nueva república va a ser el conseguir, ¿cierto?, una situación económica estable. Y para eso, ¿cierto?, lo primero que se va a hacer una vez que esté instaurada esta república, ¿cierto?, de Chile, va a ser contar con puertos para poder, ¿cierto?, ingresar productos o mercadería y vender, enviar mercaderías afuera. ¿Y qué puerto se va a utilizar? El puerto de Valparaíso, ¿ya? En el Océano Pacífico, acá en el sur, los dos puertos más importantes de la América del Sur van a ser el puerto del Callao, en Perú, y el puerto de Valparaíso, en Chile. Ya, les leo, dice, conseguir una situación económica estable. Dice, los costos humanos y económicos de las guerras por la independencia repercutieron en la economía nacional. Además, las naciones recién emancipadas aún no estaban preparadas para entrar al mercado mundial. Frente a esto, se potenció la importancia del puerto de Valparaíso para el comercio y la extracción de minerales y productos agrícolas. En el caso de la extracción de minerales, eh, Chile, ¿cierto?, va durante la segunda mitad del siglo XIX a desarrollar, ¿cierto?, la economía del guano y del salitre. Recordemos que las guaneras y las oficinas salitreras se encuentran hoy día en el norte de Chile, pero en ese periodo constituían, ¿cierto?, territorios de otros países. Para el caso de las guaneras, estaban en la región de Antofagasta, que pertenecía a Bolivia, y para el caso de las oficinas salitreras, estaban en Iquique, ¿cierto?, que pertenecía al Estado peruano. ¿Qué va a pasar? Los dueños de las industrias salitreras, de las oficinas salitreras, van a ser inversionistas, capitalistas, en su mayoría ingleses, pero con el paso del tiempo van a ingresar también empresarios chilenos. Pero sin duda lo que mayor cantidad de personas va a haber acá son trabajadores y trabajadores chilenos, más que trabajadores peruanos y más que trabajadores bolivianos. Entonces, ante esto, el Estado boliviano va a crear un impuesto, ¿ya? El presidente Hilarión Daza va a crear un impuesto para cobrar, ¿cierto? Va a cobrar el 10 centavos por quintal, ¿cierto?, de salitre producido. Entonces, esto va a repercutir en los empresarios, ¿cierto?, que van a tener que, debido a esta medida, ¿cierto?, reducir personal, ¿cierto?, trabajadores, y esto también va a repercutir también en el Estado, en que va a haber, ¿cierto?, como una agresión, ¿cierto?, esta alza de impuestos y que repercuta en los trabajadores chilenos. Ante esto, ¿cierto?, y ante la petición de ayuda, ¿cierto?, de la población que vive en la región de Antofagasta, que era eminentemente, mayoritariamente chilena, el Estado va a iniciar entonces la campaña hacia el norte, en la que se denominó la Guerra del Pacífico. ¿Ya? La mal llamada Guerra del Pacífico, porque debiera llamarse la Guerra del Salitre, porque fue por el salitre que se originó esta guerra. Un tercer elemento muy importante que debe estar presente también en esta naciente República de Chile es conformar una identidad propia. ¿Y cómo se conforma una identidad propia? A través de las costumbres, ¿verdad? A través de tener elementos culturales que nos identifiquen. Por ejemplo, una lengua común. Para el caso de Chile, que todos hablen el castellano, ¿verdad? Que tanto en Arica como en Punta Arenas las personas se puedan entender. ¿Ya? Ese es un elemento cultural, ¿cierto? Homogeneizador. ¿Qué significa eso? Que nos aglutina a todos. ¿Ya? Compartir una lengua común, compartir un territorio, ¿ya? Compartir, ¿cierto?, valores patrios como la bandera, como un himno nacional, como la cueca, como los héroes patrios. Estos héroes, ¿cierto?, que participaron de la independencia. Ya tener a un Bernardo Higgins, a un Arturo Prat, a un Manuel Rodríguez, a un José Miguel Carrera, también conforma lo que es, ¿cierto?, la presencia de los héroes patrios. ¿Ya? Entonces, todos estos elementos van a ir
conformando una identidad propia. ¿Dónde radica el problema para el Estado chileno? A partir de la segunda mitad del siglo XIX, ¿cierto? El Estado chileno, imitando, ¿cierto?, ciertas tendencias que vienen de Europa, va a intentar, ¿cierto?, hacer un blanqueamiento racial. ¿Ya? ¿Y cómo lo va a hacer? Por medio de, primero, la llegada a Chile, ¿cierto?, de colonizadores extranjeros, especialmente de Europa. Van a llegar a Alemania, a la región de los lagos, y yugoslavos y croatas a la 12ª región, a Punta Arenas, y Haciendo la mezcla. haciendo la mezcla, ¿cierto? Y un sector de la Araucanía, denominado Capitán Pastene, van a llegar italianos. Entonces la idea, ¿cierto?, es hacer este proceso de mestizaje, ¿ya? Por una parte, invisibilizar a las etnias originarias de acá del pueblo de Chile, que son los mapuches. Y en segundo lugar, se va a instaurar otra política que se denomina la mal llamada pacificación de la Araucanía. ¿Ya? Esta pacificación no es otra cosa sino que ingresar con militares, ¿cierto?, a las zonas mapuche de la Araucanía y eliminarlos. Ya recordemos que desde sus orígenes los mapuches han sido un pueblo guerrero y que ha resistido. Primero resistió, ¿cierto?, a la invasión de los incas, ¿ya? Y después resistió a los españoles, ¿ya? Y luego asistió al Estado chileno y aún hoy día resiste el pueblo mapuche. Muchos se preguntarán, ¿cierto?, ¿cuál es el problema del pueblo mapuche con el Estado chileno el día de hoy? Es que sean reconocidos, ¿ya? Por una parte el mapuche dice, bien, lo acepto, yo soy chileno, vivo en el territorio chileno, bien, pero también necesito que reconozcan, ¿cierto?, mi cultura, mis costumbres, ya que ustedes llegaron en alusión a los españoles y yo estaba acá. Y yo necesito ser reconocido, ¿cierto?, que yo tengo elementos culturales que me hacen, ¿cómo se llama? Me hacen una persona, ¿cierto?, diferente. Entonces, lo que el Estado chileno no reconoce en los mapuches es que tienen una identidad anterior a la formación del Estado chileno. Ya los mapuches tienen sus dioses, ¿cierto? Su mitología, tienen sus costumbres, tienen su idioma, que es el mapudungún, ya tienen su flora, que es el canelo, ya, y eso no ha podido ser entendido por el Estado chileno, ya que el Estado chileno arrastra, ¿cierto?, esta idea de la civilización o la barbarie, ya. Todo lo que no es civilizado o que no se amolda al modelo, ¿cierto?, que instaura la historia y el poder oficial, es bárbaro. Voy a poner un ejemplo cuando los españoles empiezan a explorar, ¿cierto?, las costas afuera del mar Mediterráneo, empiezan a explorar las costas africanas, luego vienen a América, pero para la época, el siglo XV, XVI, ellos sostenían que iban a llegar a conquistar y a educar personas sin alma. Por eso se les considera, en cierta medida, a los mapuches, personas sin alma que se les debe educar en la fe. Por eso uno de los motivos de la colonización y de la conquista española en América es eso, la evangelización, educar en la fe, ¿cierto?, a estos bárbaros. Pero también va a ser como un motivo que pronto va a ser dejado de lado, va a pasar a parte secundaria. Si lo que realmente los españoles extrajeron de acá de América fueron las riquezas, ¿cierto? Se llevaron los recursos, los metales preciosos, ¿cierto? El oro, la plata, la madera, los animales exóticos, eh, las frutas, ¿cierto? Las bananas, los cocos, todas esas cosas que se daban en el clima tropical, ¿cierto? Que fueron llevadas a España. Incluso hasta hace muy poco, hasta comienzos del siglo XX, se llevaban poblaciones, etnias originarias, a Europa, a las ferias universales como atracciones exóticas. Hay fotos por ahí, ¿cierto?
que aparecen familias de Yaganes, de Onas, de Cahuáscar, que fueron llevados a Feria Universal de Europa y salen encadenados y expuestos como rarezas, como animales exóticos. Entonces, eso yo creo que tampoco está bien. Es una visión desde el punto de vista hoy día, desde el presente, eh, ellos eran los bárbaros, no nosotros, porque no reconocían a los seres humanos como iguales. Ya, sigamos adelante. Otro de los elementos que va a conformar esta formación de la República también va a ser la defensa del territorio nacional. Entonces, una vez conformado la República de Chile, ¿cierto? Se van a tener que crear elementos que ay, sostengan una defensa de este territorio. ¿Y cómo que se va a crear? La milicia, ¿cierto? La armada, carabineros, que van a tener que defender los límites del territorio. Dice, el logro de la independencia no fue el fin de las guerras para Chile. Durante sus primeras décadas de existencia, la República Chilena tuvo que consolidar su posición en la región y defender su territorio. Sin embargo, no fue hasta la segunda mitad del siglo XIX que el Estado chileno llevó a cabo una serie de procesos para la configuración y consolidación definitiva de su territorio. Ya, bien. Como le hablaba, dentro de esta defensa del territorio nacional, en la segunda mitad del siglo XIX van a ocurrir hechos que van a transformar los límites de Chile. Cuando recién se fundó Chile, eh, el límite norte de Chile, ¿dónde quedaba? ¿Alguien lo sabe? Bueno, les digo. El límite norte quedaba en la ciudad de Paposo, ¿ya? Y Paposo está al norte de la ciudad de Taltal y al sur de la ciudad de Antofagasta, ya que es el límite de la tercera con la segunda región. Hasta ahí llegaba Chile por el norte y para la zona sur los límites de Chile se extendían más allá de la cordillera, en la Patagonia, ¿ya? La mitad de la Patagonia argentina pertenecía a la República de Chile. ¿Qué va a pasar cuando Chile entra en conflicto con la Confederación Perú-Boliviana? Y al ver que se viene el conflicto, ¿cierto? La guerra del Pacífico, las autoridades argentinas, la diplomacia argentina, ¿cierto? Se va a inmiscuir y va a hacer reclamaciones respecto del territorio de la Patagonia del lado oriental de la cordillera. Son enviados diplomáticos chilenos a Argentina a debatir, ¿cierto? Con el gobierno argentino y pierden este debate los diplomáticos chilenos, ¿ya? Y ceden la mitad de la Patagonia, ¿cierto? La Patagonia que es de la zona oriental, ¿ya? De la cordillera hacia el este para allá. ¿Y por qué se va a ceder, por qué se va a ceder ese territorio? Porque Chile no soportaría, ¿cierto? La presión, ¿ya? Y el peso de llevar dos conflictos bélicos a la vez. Uno por el norte, que sería con los peruanos y bolivianos, y otro por el sur con los argentinos. Entonces se opta por ceder ese territorio. Sigamos. Lo que les nombraba yo hace un ratito, ¿cierto? Cuando recién se forma la república, van a haber varias visiones políticas y varias fracciones políticas. Facciones. No hablamos todavía de partidos políticos, sino de facciones. Y dentro de estas facciones vamos a encontrar cinco grandes grupos, ¿verdad? Los primeros van a ser los pelucones, ¿cierto? Que representan a la aristocracia, ¿cierto? Terratenientes, son conservadores, ¿cierto? Y ellos son partidarios de un Estado que sea fuerte, que sea centralizado y que sea único. A diferencia, por ejemplo, de Argentina o de Estados Unidos, que son estados federales. ¿Y qué significa esto? Que lo conforman pequeños estados y todos se aglutinan en torno a un estado central que manda. Acá no, acá la idea es que Chile sea un solo estado.
Está también la posición de los higginistas, por ejemplo, que también son conservadores y que ellos buscan el regreso de Bernardo Higgins. Recordemos que Bernardo Higgins, en el año 1823, él va a abdicar a su poder y se va a retirar, ¿cierto? Y se va a autoexiliar, se va a ir a vivir a Lima, a Perú. Y nunca va a volver, él va a morir en Lima y sus restos van a ser repatriados. Entonces, estos higginistas pretendían que volviera O'Higgins y que y quisiera un gobierno autoritario, pero nunca lo pudieron lograr. Está el otro grupo de los estanqueros, ¿cierto? Que ¿se acuerdan que yo les decía hace un rato que Diego Portales pertenecía a este grupo? Este grupo estanquero van a ser ciertos grupos de comerciantes, ¿cierto? Partidarios de un gobierno fuerte, conservadores, autoritarios, ¿ya? La idea de ser conservador y autoritario es buscar una estabilidad política y económica para poder, ¿cierto?, posesionarse en el mercado internacional y comerciar los productos que se elaboran aquí en Chile. Tenemos un cuarto grupo que son los pipiolos, ¿cierto?, que son el germen de lo que va a ser, ¿cierto?, los liberales y posterior, ¿cómo se llaman estos? Radicales. ¿Ya? Estos pipiolos, ¿cierto?, van a estar integrados por académicos, por estudiantes, por profesionales, por comerciantes intelectuales, ¿cierto? Son partidarios de las ideas de la Revolución Francesa y de la Ilustración, como la libertad, ¿cierto?, de pensamiento, de culto, ¿cierto? Ellos abogan porque el Estado se separe de la Iglesia, ¿verdad? Que la Iglesia sea autónoma y el Estado sea autónomo de las decisiones de la Iglesia. Ya ellos pretenden también los pipiolos, ¿cierto? Eh, Conformarse como partido político, pero van a influir fuertemente en la esfera de la cultura, ¿ya? En grupos como la Sociedad de Escritores, la Sociedad de la Igualdad, ¿cierto? Y van a influir también en este nuevo grupo de políticos y de comerciantes que se está formando. Tenemos un quinto grupo dentro de estas facciones que van a ser los federalistas, ¿ya? Estos federalistas eh, pretendían, ¿cierto?, copiar la idea de Estados Unidos de aplicar un Estado acá que fuera federado. ¿Qué significa eso? Que Chile se dividiera en varios estados pequeños y que estos estados se reunieran en torno a un estado central. La idea no dio fruto aquí en Chile y rápidamente se desechó esa idea. Dentro de los federalistas, los que compartían esta idea, ¿cierto?, era José Miguel Infante, pero el más reconocido fue José Miguel Carrera, que de hecho José Miguel Carrera fue a Estados Unidos a conocer el sistema, ¿ya? Y trataron de establecerlo en Chile, pero no dio resultado. Luego vamos a tener el periodo de los ensayos constitucionales, lo que hablábamos al principio de la clase, en que en la década del 20, ¿cierto?, del siglo XIX, se van a establecer tres constituciones dentro de esta búsqueda y este acomodo de esta nueva sociedad chilena, ¿cierto? Van a haber tres constituciones. La primera va a ser dictada el año 1823 y va a intentar promover, ¿cierto?, esta implantación de una ciudadanía ejemplar, ¿cierto?, a través de valores, de buena conducta, ¿cierto?, en que la iglesia, la religión católica, va a tener mucho que ver en el actuar de las personas. De hecho, la religión católica en esta constitución va a desempeñar un carácter obligatorio. Dentro de esta constitución también se va a establecer el veto censitario. ¿Qué significa eso? Que las personas que puedan elegir, ¿cierto?, participar de los procesos eleccionarios, para poder votar van a tener que cumplir ciertos requisitos. Y estos requisitos van a ser, por ejemplo, el ser mayor de edad para este periodo, ¿cierto? Comienzos del siglo XIX, la mayoría de edad va a ocurrir a los 25 años para el caso de los solteros y para los 21 años el caso de los casados. También para poder votar, van a tener que saber leer, saber escribir y tener una propiedad o un bien. Entonces, ante esta situación, vemos que la oligarquía, y la oligarquía eminentemente conservadora, autoritaria y católica,
va a reducir, ¿cierto?, el espacio político, porque para esa época la población analfabeta en el país va a ser mayoritaria, ¿ya?, en los ámbitos urbanos y rurales. Entonces, ¿quiénes van a poder votar? Solo los oligarcas, ¿ya? Los que tienen cómo poder costear, ¿cierto?, una educación en los hijos de las familias adineradas, eh, ya que van a tener que saber leer, escribir para votar, van a tener que tener una propiedad o un bien. Entonces, no todos están participando de este juego de la democracia, ¿ya? Es muy restringido. Luego, a continuación, vamos a tener en el año 1826 la Constitución, ¿cómo se llama?, que se va a apoyar en las leyes federales, ¿ya? Y esto, lo que yo les comentaba anteriormente, ¿cierto?, va a estar influida por el modelo estadounidense, el que se pretendía aplicar la autonomía política de las provincias, ya con sus propias asambleas legislativas y sus propios consejos electores. Otorgaba atribuciones legislativas, administrativas y de organización local a las provincias. Entonces, los conservadores tampoco le dieron muy buenos ojos a esta constitución en que el federalismo otorgaba demasiadas libertades a la sociedad civil. Entonces no va a funcionar. Luego va a venir una tercera constitución en esta década, que es la constitución de 1828. ¿Ya? Y dice que esta constitución pretendió establecer una igualdad de poderes entre el legislativo y el ejecutivo, planteando que el poder ejecutivo, que es el poder que ejerce el presidente, ¿cierto?, no poseía facultades extraordinarias. Fortaleció las libertades públicas en la Constitución de 1828 y los derechos políticos de los miembros de la aristocracia. Además, consignaba la libertad de culto en privado y la ampliación del voto a todo aquel enrolado en las milicias sin necesidad de que se supiera leer o escribir. O sea, ya se están empezando, ¿cierto?, a eh, poder, ¿cierto?, otorgar algunos beneficios o demandas que la ciudadanía propone, ¿ya? Por ejemplo, se amplía la votación a las milicias, pero ahí también hay un sesgo porque las milicias van a ir a votar, ¿cierto?, pero van a ir a votar influenciados por la visión de los patrones, ¿ya?, de las personas que tienen el poder económico y político, ¿ya? Es como en el mundo rural, ¿cierto?, que una vez que se les permite votar a las personas analfabetas, van a ser llevadas a los locales de votación y por los dueños de los fondos, por ejemplo, y van a obligar a votar a todas esas personas que no saben leer por los candidatos de los patrones. Entonces, todavía hay mucha presencia de analfabetismo, ¿cierto? Un analfabetismo en cuanto al mundo de las letras, ¿cierto? De la cultura, pero también a un analfabetismo político. Luego de eso, de las tres constituciones, se va a enfrascar eh, un proceso dialéctico que va a enfrentar a las dos grandes eh, posiciones políticas para la época, ya conservadores y liberales. Y este proceso va a empezar el año 1828 y va a concluir el año 1830 con la batalla del Ircay, ¿ya? Va a ser una guerra civil que se va a seguir entre conservadores y liberales. Dice, numerosos historiadores, ¿cierto?, han enfatizado que durante el siglo XIX Chile tuvo cierto grado de estabilidad política, marcado por las elecciones periódicas, el respeto a la ley, el debate público, entre otros. Esta situación fue resultado de una serie de factores tales como los siguientes: el fin de la Guerra Civil de 1829, la promulgación de la Constitución de 1828 y las elecciones de 1829 generaron un descontento entre los conservadores, que derivó en la radicalización de la crisis política que ya afectaba al país. ¿Ven lo que yo les decía? En la Constitución de 1828 ya empezaban, ¿cierto?, a generarse ciertas ideas liberales, ¿ya?, en que se pretendían dar más libertades. Esto va a influir
en que los sectores conservadores, ¿cierto?, van a manifestar su descontento. Y esto se va a manifestar por medio del estallido de una guerra civil entre las dos facciones políticas del periodo, que son los conservadores y los liberales. Le dice, luego de casi 2 años de conflicto, los liberales fueron derrotados en la batalla de Lircay en 1830 y se impuso un gobierno conservador. ¿Ya? Al imponerse el gobierno conservador, ¿cierto?, va a asomar, ¿cierto?, la figura de Diego Portales mediante su ideario que se denomina Orden Portaliano, en el que se van a dar las pautas para las nuevas constituciones que se van a dictar entre 1831 y 1851. ¿Ya? Chicos, me queda menos de un minuto. Hay otros documentos que están y que los envié al WhatsApp también. Me gustaría que los echaran una revisadita. Yo el día de mañana voy a enviar una actividad relacionada con esto. Ya la actividad se llama la creación de una nación y la voy a enviar mañana. ¿Ya? Chicos, me despido. eh, que tengan una buena semana y necesito que pasen por el WhatsApp y pongan presente, chiquillos. ¿Ya? Gracias, que les vaya bien. Hasta luego. Gracias, profesor. Ok, cuídense, que estén bien.